Iglesia en Misión. Estoy siguiendo la naturaleza y eso me hace sentir muy unida a Dios. Nos ha hecho crecer como papás. Nos ha ayudado mucho en la comunicación. Es mejor porque no estamos poniendo ninguna barrera física, nada que esté impidiendo esa real unión, que es una de las razones por las que en la pareja uno tiene el sexo. Es una manera de también reconocer lo que es la belleza de la creación. Ayuda a lo que es el matrimonio, que es una entrega total, libre, fructífera y fiel. Iglesia en Misión. El Spock decía, estoy siguiendo pues la naturaleza. Y es que a eso se nos llama, y la iglesia también está llamando al ser humano, a los esposos, a que utilicen los métodos naturales de la planificación. A veces cuando se escucha la palabra planificación dentro del matrimonio, se viene a la mente inyecciones, pastillas y muchas otras cosas que a veces dañan el cuerpo del ser humano. Por tanto, la iglesia también ante esta situación, viendo cómo los esposos tienen que también educarse a la hora de tener los hijos, también no solamente los deja solos, sino que propone formas en las que ellos tienen que cuidarse para tener pues el cuidado de en qué momento llamar a los hijos a la vida y en qué momentos no. Pero el detalle es que estos métodos llevan pues detalles implícitos, que son, primero, que tengo que conocer mi cuerpo y conocer el cuerpo de mi esposa. Tanto la esposa tiene que conocer su cuerpo y conocer el cuerpo del esposo. Primero, ese detalle. Segundo, implica un diálogo constante, pero ese diálogo constante también no solamente lleva a platicar de cosas así, no, sino de ver los puntos concretos y de ver en qué momentos ellos pueden decidir y razonar para tener pues un hijo. A eso pues llama la iglesia. Cuando se dice que los esposos han de practicar la paternidad responsable, según el documento dice, según un juicio recto, significa que han de hacerlo con conciencia formada. Hay que formarse. Hermanos y hermanas, si usted no conoce métodos naturales, busque. Hay que acercarse a la parroquia, hay que preguntar, pero lo menos que a veces hacemos nosotros es preguntar. ¿Y cuál es lo más fácil? Ir a la clínica y te dice, no, póngase una inyección y eso con eso. Sí, pero ¿cuáles son las consecuencias? Acuérdese que cada medicina que uno ingiere tiene un resultado. Más que todo, estos químicos tratan y alteran la naturaleza del ser humano. Por ejemplo, si usted es una persona que tiene pues digamos su menstruación normal, ¿qué sucede cuando utiliza a veces anticonceptivos o algo? Pues viene a distorsionar, porque lo que hace es cortar ese proceso, y cuando usted quiere nuevamente tomar el ritmo natural, entonces ahí topamos que hay, ¿cómo se dice, Víctor? Descontroles, ¿verdad? No sé si puedes explicar un poquito más esto, tú que tienes un conocimiento más amplio en cuanto a la medicina. Sí, es parte bien importante, porque a veces hay muchas personas que quizás tienen una etapa normal en su vida de menstrual, pero a veces cuando tienden a usar medicamentos que den ese trastorno, porque a veces las personas pasa hasta 3 meses y la persona no tiene su normalidad, y cuando a veces viene a reaccionar con una aparente hemorragia por la misma situación que cruza el cuerpo humano, teniendo en cuenta que está utilizando algo que está generando un retenimiento de lo que naturalmente cada hembra
tiene que tener en su vida natural. Entonces de ahí, Will, tiende a que esto pase y que muchas personas después queden descontinuadas de su forma de vida que venían trayendo antes de utilizar anticonceptivos. Y que esa es parte que todos debemos de aprender. Como dices tú, hay otras cosas que pueden ser naturales y que pueden ayudarnos, pero con nuestra conciencia, porque ahí es la parte importante que debe de usar un matrimonio. Porque hay muchas personas que dicen también, hay muchas esposas dicen que los anticonceptivos engordan y tienden a que el tejido del gen tenga más problemas en su vida social. Y esas son partes importantes que deben de tomar en cuenta para que en su vida puedan usted ser más consciente y tratar de ver su vida en la intimidad con estos anticonceptivos naturales que puedan ayudarle también para que usted pueda tener una mejor opción en su vida. Sí, y esto no viene tampoco a justificarse, hermano y hermana, no vaya a decir o a justificarse, mire, yo vi un programa donde decían que eso era malo, por tanto no lo voy a tomar, ya no lo voy a tomar ni me lo voy a poner. Si usted decidió ya eso y lo razonó bien, por tanto tiene la obligación de buscar el método natural. O sea, no es solamente decir no a esto, pero tengo que buscar es obligadamente el método natural. Ya sabemos, por tanto, que pues este juicio recto pues nos va a llevar a eso, y significa que hay que hacerlo con conciencia formada, como decíamos, y dócil a la verdad. Sobre todo eso, Jesús nos muestra la verdad. Cuando decimos dócil a la verdad, pues buscar lo natural, cuanto revelado por Dios y por el magisterio de la iglesia. Ya la iglesia tiene pues talleres de formación para parejas. Aquí en la parroquia se han hecho esos talleres y se han invitado a las parejas, matrimonios casados y no casados. Pero ¿qué sucede a la hora de que empieza el taller y viene la persona a exponer cómo ellos tienen que vivir? Lo único es que llegan 2, 3, 4 parejas. Pero ¿qué pasa después? No, es que yo no sabía, a mí nunca me habían dicho eso, jamás ha habido en la parroquia esto. Pero cuando se te llega a la casa a invitar, tú dices, bueno, vamos a ver si llegamos. Mejor te cierras y no abres el corazón a lo que Dios quiere que hagas naturalmente. A eso estamos llamados, a seguir la verdad que Dios nos muestra. Es más fácil, Víctor, para las personas a veces tomarse una pastilla y no dialogar y seguir sus instintos, a llevar ese diálogo. Las relaciones sexuales no solamente, como se dice, el acto coital. Relación sexual significa desde el momento de una mirada, desde el momento de una palabra, desde el momento de un diálogo bien hecho. Eso es una relación sexual. No encerremos relación sexual al simple acto que conlleva, pues, que es parte del matrimonio. Relación sexual implica toda la persona humana, implica todo el ser de la persona. A eso estamos llamados entonces, a hacer eso. Ya pues Cristo nos muestra que siempre tiene que haber ese diálogo, siempre tiene que haber esa cercanía. ¿Cómo Cristo nos busca a nosotros para que tengamos también esa intimidad con Él y nos llama a nosotros para poder dialogar? Y dice, así los esposos, así la familia, así los hijos tienen también que dialogar. Los esposos en su intimidad para poder decidir lo correcto, con sus hijos para poder educarlos, con su familia para poder entrar en armonía y con la sociedad para entrar en hermandad. Creo que a eso estamos llamados y el documento nos habla de esto. Sí, Will, sabes, aquí hay un punto bien importante que también nos habla, en su modo de obrar los esposos cristianos sean conscientes de que no pueden proceder a su antojo, sino que siempre deben regirse por la conciencia, la cual ha de ajustarse a la ley divina misma, dóciles al magisterio de la Iglesia que interpreta auténticamente esa ley a la luz del Evangelio. Es de la verdad que estábamos hablando. Sí, esa parte importante que tú hablas, la Iglesia tiende a ayudar a los matrimonios. A veces hay mucha gente que dice, pero si la Iglesia no hace nada, pero la Iglesia está ahí para ayudarnos, el magisterio de la Iglesia está ahí.
si quien a veces no los acercamos somos nosotros como familia, porque no queremos ser responsables a veces, sino que queremos manejar a nuestro antojo el matrimonio y no queremos tener esa responsabilidad que nos otorga la iglesia para que nosotros manejemos nuestra vida matrimonial. Porque en muchos matrimonios, Will, todo lo hacen de una manera en que, pues a veces, por no querer, como tú mismo dijiste, dialogar, como no querer darse a entender, no viven esa vida bajo la conciencia divina que misma Cristo nos ha hablado. Y por eso muchos matrimonios también fracasan, por la misma irresponsabilidad propia de no querer llevar bajo su conciencia esa bendición de Dios espiritual que nos lleve a esa luz del Evangelio. Creo que esa es la parte también, Will, básica, que todo matrimonio debe de regirse para que tenga esa luz que lo pueda guiar y lo pueda llevar a un matrimonio que sea fecundo y que sea al mismo tiempo feliz. Porque los matrimonios, cuando nosotros nos casamos, tenemos ese propósito. Lo primero son nuestros hijos y que nosotros queremos conocer a nuestro primer hijo y queremos ver cómo es. Y que de ahí para allá tenemos que ir guiados bajo esa luz del Evangelio para que nosotros vayamos siendo inspirados por el Espíritu, guiados por el Espíritu, para que nosotros vayamos poniendo a nuestros hijos en el tiempo que sea responsable. Correcto. Así tiene que ser y así pues la iglesia y sobre todo Dios pues nos los pide. Yo anteriormente pues les hablaba de eso, de esa intimidad que tienen que tener los esposos y se me venía a la mente a veces personas que cuando se les habla de que ellos tienen que tener intimidad se sienten hasta entre ellos sienten pena y digo entonces ¿por qué están juntos? ¿Cómo fue que llegaron a estar unidos? Si sienten pena hablarse entre ellos, a darse a conocer tal y como son, eso quiere decir que hay algo que se está ocultando y que no se quiere mostrar. Está como con Adán y Eva cuando se empezaron a cubrir. ¿Por qué? Algo de pecado había ahí que no se dejaba mostrar tal y como eran. Ahora bien, el Papa Juan Pablo II, y esto lo voy a mencionar porque el siguiente video que viene trata de la contraconcepción, algo así lo llaman, que es pues el no querer concebir y la concepción. El Papa Juan Pablo II decía que hay que excluir, dice hay que excluir aquí que pueda ser calificada de responsable desde el punto de vista ético la procreación en la que se recurre a la anticoncepción para realizar la regulación de la natalidad. No es responsable tener pues métodos de anticoncepción, porque anticoncepción nos viene a decir utilizar pues lo que mencionábamos antes como pastillas o inyecciones u otras cosas que lo que buscan y lo que hacen a veces dentro del cuerpo de la mujer es un aborto prematuro, o sea, nomás concebir el hijo en el vientre, pues rápidamente actúan estos químicos y lo que hacen es un aborto. Y usted dice, bueno, me vino la menstruación normal y estuvo, pero no sabe que es un aborto. Ahí lo que les salió fue pues ese óvulo fecundado. Por tanto, decía el Papa Juan Pablo II, hay que evitar eso para que no se entienda éticamente como responsable la anticoncepción, sino que dice que el verdadero concepto de paternidad y maternidad responsable, por el contrario, dice que está unido a la regulación de la natalidad honesta desde el punto de vista ético, o sea, como decíamos, naturalmente, honestamente, hablando con la verdad y dialogando, sacando pues y dialogando con la pareja. De eso habla entonces. Vamos a quedarnos ahorita con este video para después hablar un poco de la Humanae Vitae en cuanto a la paternidad responsable, sobre todo el numeral 10, que ahí nos va a tener pues 3 puntos el cual vamos a explicar. Iglesia en Misión. Más es importante para mí, con tantos puntos de vista sobre la contracepción, y lamentablemente no solo fuera de la iglesia, sino dentro de la iglesia. ¿Qué es claramente lo que enseña la Iglesia Católica sobre el tema de la contracepción?
Sí, resumiendo en pocas palabras, el punto de vista de la Iglesia es que cada acto conyugal debe estar abierto a la vida, es decir, sin quebranto específico de este propósito, el propósito primordial del acto del matrimonio, por medio de contracepción o esterilización, más o menos es lo que pienso yo. Contracepción o esterilización. Y ofrecimos, sabe, una vista sucinta, animando a la audiencia si quieren buscar una perspectiva más profunda sobre esto. Desde luego, la magnífica encíclica sobre la vida humana, Humanae Vitae, o desde luego, Catecismo de la Iglesia Católica. ¿Por qué es importante que estemos abiertos a la vida? Cierto. Permítame mencionar 5 puntos claves, y son puntos que realmente me impresionaron cuando hice los estudios en el seminario. Ahora son más profundos y desde luego al leer los documentos católicos veo que tienen una forma muy bella. En aquel momento, como protestante, las escrituras eran la única autoridad que yo reconocía, y aún eso fue bastante para convencerme acerca de la contracepción. Bueno, el primer punto es la Trinidad. La Trinidad es el Padre, es el Hijo, es el Espíritu Santo. ¿Cómo distinguirlos? Todos son Dios verdadero, todos son omnipotentes, omniscientes, etcétera. Podemos distinguirlos por sus relaciones. El Padre engendra al Hijo desde la eternidad y el Hijo vuelve a adentrarse en el Padre, y el lazo entre los dos constituye el Espíritu Santo. Y la tercera persona no simplemente el Espíritu Santo de ellos, sino el Espíritu Santo. Ellos dieron la existencia a hombre y mujer y los hicieron a su imagen y semejanza, los bendijeron, y lo primero que les ordenaron fue ser fértiles y multiplicarse. Y como Scott dijo elocuentemente, es tan real la unión de dos que se funden en una sola carne, que 9 meses después hay que ponerle nombre, ¿verdad? La tercera persona, y así hemos sido llamados a imaginar y a reflexionar sobre la Trinidad. Pues ¿cómo funciona la Trinidad? Se manifiesta en una entrega total. A esto es a lo que hemos sido llamados, y el acto conyugal es en muchos aspectos la suprema expresión de esto. Por eso tuve que preguntarme, ¿qué es la contracepción? Nos hace reflexionar sobre la entrega de la Trinidad. El segundo aspecto que vi fue el señorío de Jesucristo. Scott y yo lo tomamos muy en serio, en cuanto a que queríamos que Jesús fuera el Señor de nuestros tiempos, Señor de nuestro dinero, Señor de nuestros talentos. Nunca habíamos preguntado... Nunca lo preguntamos si era necesario que el Señor fuera nuestra fertilidad. Y yo me di cuenta que nosotros ni siquiera habíamos orado por nuestro plan de familia. ¿Tenía realmente derecho a inmiscuirse en este asunto? Sí, un punto de confianza real. El tercero fue el acto de la reforma de ver a los niños en las Escrituras. No se puede encontrar un proverbio en las Escrituras que diga bendito el hombre que tiene solo 2, porque así puede costearle la educación universitaria. No está ahí. O la mujer que guarda una distancia de por lo menos 4 años para no tener que estar poniendo pañales dobles, o la pareja casada por lo menos 5 años antes de tener un hijo. Esta es sabiduría mundana, pero no aparece en las Escrituras. ¿Qué dicen las Escrituras? Si leen los Salmos 127 y 128, los niños son una bendición absoluta. Bendito el hombre que lleva la aljiba llena. Si dijéramos al público, hoy, después de misa, todo el que se acerque recibirá $1,000,000, qué larga sería la línea. Saben, y sin embargo, si le decimos a ese público, los niños son total y absolutamente inapreciables. ¿Quién quiere otro niño para criarlo? Así. No, gracias. Sabes, nunca dirían, no, ya tengo $1,000,000, gracias, pero no necesito un segundo millón. O ya tengo una casa y no necesito otra. Así que de cualquier modo, lo que era un reto para mí, mi tendencia sería llevar una hoja de débito o de crédito. Podemos costear otro hijo. No perjudicará mi carrera o mi educación. Vaya. En lugar de ver a esta criatura como un alma para cuidar, un alma que existiría por toda la eternidad y que yo solo tendría oportunidad por un número limitado de años, en toda mi vida de servir a Dios en esta forma especial. Y por otra parte, es que mi uso de contraceptivo realmente abrazaba y acariciaba la idea de los niños, o le estaba evitando como una enfermedad que no quería contraer. El cuarto es ciertamente la sabiduría de Dios. Sabes, todo este asunto se resume en confiar en Dios,
Desde luego confiamos en Dios en todos los aspectos de nuestras vidas, Cierto. de principio a fin y sin falta de ningún segmento. Y bueno, yo conozco esta parte de mi vida mejor que Dios. No estamos llamados a confiar en Él en todas estas cosas. Y es difícil, aunque hay que admitirlo, cuando vivimos en una cultura que tiene tantas opiniones distintas, que nos dicen no solo que la Iglesia puede estar equivocada en esto, sino también en áreas en las que la Iglesia ha dicho y nos ha dado un regalo, el tema de PNF, donde la Iglesia ha dicho, este es un aspecto de la vida de ustedes que es lícito usar. Tal vez puede tomar un momento para hablar de PNF. Sí, la Iglesia nos trae un equilibrio. La planificación natural de la familia. Sí, es tema sí. La planificación natural de la familia. Hay un equilibrio que nuestra Madre Iglesia nos trae en las enseñanzas como Humana y Vitae, explicando que en primer lugar, reconociendo que hay graves motivos y pueden caer en varias áreas diferentes, financieras, emocionales, físicas. Hay cierto número de áreas que una pareja puede decidir por la oración lo mejor posible, que no sería prudente tener otro hijo en ese momento, pero no realizar el acto conyugal y luego tratan de dormir, saben el contenido de lo que sería otro niño. En lugar de esto, por la dignidad de la otra persona y la dignidad del acto conyugal, se abstienen periódicamente. Este es un gran regalo, porque en la época de la Reforma, por ejemplo, algunos dirigentes protestantes que habían venido del catolicismo seguían observando las enseñanzas sobre la apertura a la vida, pero no permitieron en ninguna circunstancia que existiera este equilibrio particular de reconocer que algunas mujeres podían estar teniendo hijos hasta morir y en algún momento podían decir, no, la abstinencia periódica está bien. Y aún puede bendecir una unión conyugal porque están funcionando según el plan de Dios. Ahora, lo único curioso es que algunas personas van a decir, hay una forma para que los católicos tengan contracepción porque podemos usar el PNF. Bueno, no es contracepción, porque la contracepción es realizar el acto conyugal e impedir su propósito, y la planificación natural de la familia o la abstinencia no hacen esto, pero en cierta mentalidad podría usar indebidamente la PNF, de modo que dejan de ser una gracia para ayudarnos en tiempos difíciles y por el contrario, básicamente... Lo que hace que nos lleva de nuevo al tema, que no es tan solo asunto de contracepción, es volver al problema de formar nuestra conciencia, de saber lo que la Iglesia enseña en cuanto a la forma responsable de usar nuestros cuerpos. Que son los regalos. Iglesia en Misión. Bien, para ir culminando ya con este tema, vamos a hablar de los últimos, puntos que menciona la Humanae Vitae en cuanto a la paternidad responsable, sobre todo pues al ver pues el numeral 10. Dice el número 1 que ante todo el conocimiento y respeto de los procesos biológicos de la procreación, es decir, descubrir con la inteligencia las leyes biológicas que forman parte de la persona y que se ordenan a dar la vida. Los esposos deben esforzarse por conocer su íntima naturaleza, lo que hablamos anteriormente, que el hombre y la mujer tenían que conocerse, tanto ellos mismos como conocer a su esposa y conocer a su esposo. Eso la Humanae Vitae pues viene a recalcar eso y nos muestra pues que esos procesos biológicos deben de respetarse y no alterarse. Segundo, luego comporta el dominio de la inteligencia y la voluntad sobre las pasiones. Sabemos que una de las cosas más difíciles de dominar son los instintos y las pasiones. Por tanto, la Humanae Vitae dice que debemos de dominar la inteligencia y la voluntad y las tendencias al instinto en lo que tiene que ver con la vida sexual. Yo creo que mucha gente dice, y yo creo que es un error, y cuando hablan entre esposos dicen, no, es que yo me casé porque no siente, pues dicen. Es cierto, uno puede sentir, pero uno tiene inteligencia y voluntad y puede dominar los sentimientos y las pasiones. Si Dios no nos ha dejado Dios nos ha dado las armas, lo que pasa es que nosotros las guardamos y no las utilizamos y nos vamos a enfrentar a veces contra el pecado con las manos limpias, y ahí está, que a veces caemos en pecado, a veces caemos en errores que después decimos, es que como uno es humano y como pues uno siente. No, hermanos, eso no cabe dentro de un cristiano y sobre todo de una persona que está
formada y que debe formar su conciencia. Tercero, dice pues, bueno, del dominio de la inteligencia, dice que aquí implica también pues las virtudes morales, que es la castidad y el dominio de sí, de eso. Tercero, por último, dice, atendiendo a las palabras textuales de la encíclica, ya sea la de la deliberación ponderada y generosa a tener una familia numerosa, ya sea la decisión tomada y en respecto por la ley moral de evitar un nuevo nacimiento durante algún tiempo o por tiempo indefinido. Solo en última instancia se señala como ejercicio de la paternidad y maternidad responsable la decisión respecto al número de hijos y la regulación de la natalidad o de la que hay que pesar. Y ahí viene una explicación que pues Víctor nos va a hacer una ampliación de este punto, que es el punto número 3. Sí, Will. La decisión, sabes, que genera en nosotros la paternidad responsable, tenemos que ver en qué sentido estamos, porque hay muchas partes en las que hay muchos matrimonios tienden a tener que la esposa tiene problemas, y entonces en esa etapa es donde nosotros sí podemos regular, o podemos tener ese sentido propio de esa inteligencia que Dios nos ha dado para que nosotros podamos ser guiados por esa responsabilidad que Dios nos ha dejado, y es donde nosotros podemos regular. Pero no quiere decir que tampoco nosotros no tengamos esa responsabilidad sobre la paternidad, para que nosotros vayamos viendo en qué momento podamos ir poniendo a disposición un nuevo nacimiento, poniendo a disposición una nueva vida. Eso no significa, sino que hay a veces, creo, muchos criterios aparte de muchas familias que cuando dicen, no, a veces yo solo voy a tener 2 hijos, o solo hay familias que solo tienen un hijo, y yo creo que ese es un error, porque nosotros en la vida antes, bueno, mi familia, mi padre y mi madre fueron 8, y gracias a Dios todos estamos ahí crecidos, y por gracia de Dios estamos ahí luchando, y fue una familia numerosa. Ahora hay muchas familias que quizás acortan, quizás dicen por el tiempo, por las dificultades, pero es por nosotros mismos, quizás que hacemos que el matrimonio no sea fecundo y no se multiplique como Dios lo ha dicho, Will. Claro, de esta manera también queremos pues decirles que también al tratarse de una decisión de evitar pues un nuevo nacimiento durante algún tiempo o por tiempo indefinido, la decisión debe ser tomada, a veces se toma por graves motivos y en respecto a la ley moral. Esto último es fundamental y por eso dice Juan Pablo II, bajo esta luz desde la cual dice se es necesario examinar y decidir la cuestión de la paternidad responsable. Y ahí dice pues, cuando hay algo demasiadamente grave, motivos graves, no vamos a decir, mire, para que no vengan a sufrir. No, la responsabilidad la tenemos. ¿Por qué hay tantos, vamos a ponerlo así, claro, por qué hay tantos niños que sufren? Me va a decir, bueno, es que quizás los papás no. Ahí vamos a llegar, porque no hay paternidad responsable. Y muchos van a decir, pues que no los tengan. No, entonces, ¿para qué unirse? Entonces, ¿para qué seguir? ¿Por qué no se queda? Si no va a ser responsable, entonces no asume una responsabilidad que no la va a poder hacer. Es como aquel que agarra un automóvil sin poder manejar. No, pues sí, pero él quería manejar, sí, pero no puede. Tuvo un accidente, entonces va a decir, no, es que cometió un error, sí. Pero el problema no es el tomar el automóvil. El problema es que no asume su responsabilidad y no usa el entendimiento y el razonamiento. Sobre todo lo que dice acá, pues el documento, pues utilizar pues ese razonamiento para saber cuándo y en qué momentos tienen que darse las cosas. Dios nos ha dado ese entendimiento, Dios nos ha puesto en nuestras vidas todo eso. Y vamos a dar pues ya ahorita la conclusión para después irnos a un video y luego venir pues con
los avisos, Víctor. Sí, Will, yo creo que todas las familias deben de tomar en cuenta qué importante es tener esa paternidad responsable, porque cuando nosotros decidimos un matrimonio es porque nosotros vamos a ser responsables a la paternidad. Como dijimos en un principio, cuando nosotros ejercemos un matrimonio, no lo vamos a hacer solo por un acto sexual, porque cuando Dios dijo, sean fecundos y multiplíquense, nos hace ese llamado al matrimonio. Y cuando nosotros estamos en el matrimonio es que nosotros ya estamos preparados para esa paternidad responsable. Así que, hermanos y hermanas, la conclusión creo que es importante que nosotros tengamos en cuenta que cuando nosotros tomamos la responsabilidad del matrimonio, tomamos la responsabilidad de ser responsables en la paternidad, pero todo bajo la guía de Dios y bajo la guía del Espíritu Santo, que lleve a las familias a esa vida que Dios nos ha llamado, a que nosotros procreemos y seamos responsables para que nosotros llevemos una vida de acuerdo a la voluntad de Dios, güey. Claro. Sobre todo, pues, hoy hemos hablado también de métodos naturales. Usted va a decir, bueno, pero ¿cuáles son estos métodos? Yo quisiera escuchar alguno. En los siguientes programas que vienen tenemos un tema que se llama así, métodos naturales. Y entonces allí usted estése pendiente de este programa que es Iglesia en Misión para que conozca estos métodos. Hoy hablamos de la paternidad responsable, cómo tiene que comportarse el matrimonio, el esposo y la esposa, cómo deben decidir, cómo deben de actuar. Más adelante vienen también pues los instrumentos naturales para que usted pueda echar a andar pues esa paternidad responsable. Nos quedamos con esto y luego regresamos para los avisos. Iglesia en Misión. Padre. Gracias por tocar este tema tan importante. Mi esposa y yo tenemos más de 20 años de estar casados y hemos experimentado la relación pura sin necesidad de anticonceptivos. Adolfo, de California. Felicidades. Existen, ¿verdad? Estas parejas existen. En México usamos una frase que se dice, sí se puede, sí se puede, sí se puede, así que sí se puede. No, realmente las parejas que no usan anticonceptivos, usan si hay necesidad los métodos naturales, normalmente tienen los mejores matrimonios, las mejores relaciones, las familias más felices, y aun si sus familias son numerosos, normalmente están en unión con Dios, el plan de Dios, y por eso tienen una bendición. Yo conozco parejas de estas, padre, que lo que estoy mencionando, lo que mencionó Adolfo, realmente son felices, 20 años y son felices. Yo conozco muchas parejas que siguen los métodos, el Billings, los métodos naturales, y hay una relación de amor mucho más sólida que los que no lo usan. Sí, porque tienen que comunicar el uno con el otro, tienen que cooperar en la crianza de los hijos, tienen que estar en unión con Dios y la iglesia, y por eso reciben una bendición especial. Usted usa una palabra que a los muchos hombres no les gusta, cooperar. Sí, los hombres tienen que cooperar en este método, es porque la iglesia ve que las mujeres son iguales con los hombres en estos asuntos. Las mujeres tienen aún más autoridad en cuanto a cuestiones de la familia. Padre, y usted como sacerdote, que nos ven muchos sacerdotes y obispos, ¿no cree que es importantísimo que la iglesia, en cuanto a jerarquía, tome un papel más activo en educar al pueblo de Dios? Sí. Porque de esto no se habla. Nunca. De esto no se habla. No, entonces, yo creo que muchas parejas y mucha gente ha caído en problemas porque nunca se le ha abierto los ojos, nunca se le han abierto los oídos. Y yo creo que aquí, no le estoy echando a usted una regañada, pero yo creo que la iglesia, en cuanto a jerarquía, debe de enseñarnos mucho más sobre todo esto. Yo creo que por eso se han querido actualizar tanto ahora Humanevite. El motivo principal para escribir esta carta encíclica de Pablo VI fue porque hay ataques contra la familia, hay ataques contra el matrimonio. Hay muchas razones para saber bien ser expertos en estos asuntos, y la iglesia misma es experto en los asuntos de matrimonio y familia, y por eso debemos proclamar la verdad, proclamar la belleza del amor conyugal, proclamar la belleza del matrimonio y la dignidad humana.
Y si no lo proclamamos, ¿quién lo proclama? Hay esa frase que dice, si no nosotros, ¿quién? Si no ahora, ¿cuándo? Sí. ¿Verdad? Y este es el momento, yo creo que es este tiempo en que la Iglesia ha querido celebrar los 40 años de Humana Vita, es una oportunidad fantástica para usted, señor sacerdote, para usted, señor obispo, o para ustedes religiosas, de enseñarle a la gente, de abrirse y decir, tienen preguntas, vengan, pero primero tienen que estudiarla, porque esta es actual, no es un vejestorio de 40 años, eso tiene la actualidad que tuvo cuando salió el 25 de julio. Es verdad. Es verdad. Iglesia en Misión. Bien, como les decía, entonces más adelante vamos a tener un tema que se va a enfrascar más en los métodos naturales. Vamos a hacer lo posible para traer pues a algún doctor para que haga la explicación más científica y pueda explicar de mejor manera. Nosotros tal vez podemos explicarlo tal y como nuestra experiencia de vida y cómo se nos ha enseñado en la iglesia, pero es bueno también que un doctor muestre esto para que la gente pues sepa que sí se puede tener una planificación con métodos naturales. Bien, para el día de mañana solo recordar que las misas pues están normales, a las 6 de la mañana acá en la sede parroquial del Carmen, 8 de la mañana en San Antonio, a las 10 nuevamente aquí en el Carmen, 1:30 en Olomega. Recordarles también que está el evento de Dei Verbum el viernes 17 de junio, en el cual va a estar pues el padre Martín Ábalos, y esto será pues a las 3 de la tarde, viernes 17 de junio, 3 de la tarde, en el Instituto Nacional del Carmen, ahí donde está pues el amplio, bueno, que es una cancha, pero que es grandísima, es amplia. Ahí será pues el evento, ahí estamos pues llamados todos nosotros, la invitación para todos ustedes para que podamos ir a escuchar a esta pues gran orquesta católica, al escuchar la predicación pues de padre Martín Ábalos, pues hoy es por título Monseñor Martín Ábalos. Esto va a ser a las 3 p.m. en el Instituto Nacional del Carmen. Los boletos están siendo vendidos en la oficina parroquial, o si no también los puede adquirir el día del evento. Recuerde, viernes 17 de junio, 3 de la tarde, Dei Verbum con el padre Martín Ábalos, acá en el Carmen, en el Instituto Nacional del Carmen. Nos quedamos entonces ahorita con la oración para poder pues culminar con este programa. De antemano agradecerles pues que usted esté en nuestra sintonía. Y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gracias Dios por habernos dado esta oportunidad, Señor, en este programa, de poder transmitir a través de este medio en el cual tú has dado la oportunidad para que todas las familias tengan ese razonamiento y que todos los matrimonios puedan comprender que tenemos que tener esa paternidad responsable para que nuestros hijos e hijas puedan llevar esa vida que tú nos has llamado a que les demos. Te pedimos, Padre, que llegues hasta las familias de todas las diferentes comunidades que están viendo este canal, para que tú, Padre, llegues a través de tu palabra y que puedas transmitir, Señor, a ellos esa bendición de que puedan crear en su familia esa familia que tú nos has llamado a ser. Padre, te damos gracias y todo esto te lo hemos pedido en el nombre todopoderoso de tu Hijo amado Jesús, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias entonces por haber estado en nuestra sintonía. Recuerde que este es su programa Iglesia en Misión. Nos veremos pues el siguiente sábado, siempre a la misma hora y por este mismo canal. Gracias y que pasen feliz noche. Gracias por haber sintonizado su programa Iglesia en Misión. Sintonícenos todos los sábados de 6 a 7 p.m. por Canal 15. Tu imagen local. Este programa llegó a ustedes gracias a el equipo de medios de comunicación social de la parroquia Nuestra Señora del Carmen y Canal 15. Iglesia en Misión.